Milik. De 7. Perdón. Bien. Lo que sí estoy sorprendido es que los exámenes empiezan la semana entrante. Ya creo que el lunes empiezan los exámenes. El nuestro creo que es miércoles. Me agarró de sorpresa. Lo bueno es que ya hicimos los grupos, ¿verdad? Pero fue una cosa increíble. Yo sorprendido estoy de que ya tenemos exámenes prácticamente la otra semana. Por tanto, pues continuemos, ¿no? Porque, ¿y qué nos queda? Doña Sara, cuénteme. Licenciado, buenas tardes. Disculpe una pregunta, me quedé con duda. Digamos, si su examen es el miércoles, el jueves, usted tendría clases otra vez el viernes. No, entonces, no. Les anticipo una vez que yo no doy clases durante la semana de exámenes. Muchas gracias. Esa era la duda que una compañera de mi grupo me había dicho. Creo que va a ser el lunes, porque creo que viernes, el jueves creo que terminan exámenes, el viernes me tocaría, pues ese viernes les quiero pedir permiso y empezaríamos el día lunes entrante. Muchas gracias, licenciado. No vamos a empezar con exposiciones, ojo, mejor les doy un poquito de tiempo a ustedes y ahí ese mismo día lunes vamos a hablar para cuándo. Pero ustedes empiezan a prepararse, por favor, a prepararse. Si no va a ser el lunes, puede ser el viernes, por ahí. Pero prepárense, por favor. Bueno, estamos viendo las tres generaciones: derechos individuales, derechos colectivos y de solidaridad, pero correctamente llamados derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y derechos de los pueblos o de solidaridad. Dentro de los derechos individuales tenemos derecho a la vida, libertad, igualdad. Ahora estamos hablando con el tema de justicia, lo que corresponde a la tutela judicial efectiva. Esto es un término que ustedes lo van a escuchar ahora muy constantemente, la tutela judicial efectiva. Bueno, ¿y qué contiene la tutela judicial efectiva? Bueno, la tutela judicial efectiva contiene aspectos muy importantes. Lo que se persigue es una igualdad, un acceso a la justicia y que esta justicia, valga la redundancia, sea justa, de resoluciones justas. Pero para ello se hace necesario que tengamos, para que exista una tutela judicial efectiva, necesitamos un juez natural. ¿En qué consiste el juez natural? El juez natural lo que persigue es un juez imparcial, que no sea un juez ad hoc, que no sea un juez puesto para beneficiarlo a usted o para perjudicarlo a usted. Porque si se le pone un juez para beneficiarlo a usted, obviamente hay una injusticia. Si se le pone un juez para perjudicarlo a usted, también evidentemente hay una injusticia. Entonces, el juez natural es parte de la tutela judicial efectiva. Los elementos de la tutela judicial efectiva, bueno, ustedes al juez natural. Esto quiere decir alcanzar la imparcialidad, como lo establece el artículo 12 de nuestra Constitución. También dentro de la tutela judicial efectiva se habla del derecho de defensa en dos versiones: derecho de defensa material y derecho de defensa técnica. El derecho de defensa material es la defensa que uno mismo ejerce como ciudadano, como sindicado, como demandado. Usted tiene la libre expresión en los procesos. Eso es ejercer el derecho de defensa material. Usted mismo lo ejerce. Mientras que el derecho de defensa técnica, ese sí únicamente la ejercen los abogados. O sea, en un caso, usted como demandado o denunciado, usted tiene el derecho de tener el derecho de defensa material, que usted mismo lo ejerce, más el derecho de defensa técnica. Eso es para una verdadera defensa. Yo me defiendo por mí mismo, pero aparte de poder defenderme por mí mismo, cuento con un abogado de defensa técnica. El proceso también, dentro de las garantías que contiene la tutela judicial efectiva, es que sea un proceso público. Proceso público lo que garantiza es que la población está observando el buen actuar o mal actuar de los encargados de administrar justicia y de todos los sujetos procesales. Qué mejor es que los procesos sean públicos para que el ciudadano común y corriente y cualquier miembro de la población pueda observar los acontecimientos fácticos y jurídicos y la decisión final de los jueces o magistrados. Por eso es la publicidad, garantía
garantiza esa transparencia. Un proceso sin dilaciones, sencillo y rápido. Esto es parte de la tutela judicial efectiva. Cuando tiene un proceso larguísimo, ya es una violación a sus derechos humanos, especialmente al derecho a la tutela judicial efectiva. Esa tutela judicial efectiva también requiere que el proceso sea sin dilaciones. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado en cuanto a que un proceso de dilaciones obviamente es lo que más debe de imperar, pero también ya no es responsabilidad del Estado cuando esas dilaciones ha sido el mismo sindicado, el mismo demandado quien ha interpuesto amparos, recursos, nulidades, y por eso se ha atrasado el proceso. Porque si no sería fácil. Voy a alegar falta de un proceso sin diligencias, pero yo mismo estoy entrampando el proceso, ¿verdad? La comunidad de la prueba también es otro elemento fundamental de la tutela judicial efectiva, donde todas las partes tienen acceso a todos los medios de investigación, a todas las pruebas, a todas las evidencias que se puedan tener. Todos los que estamos inmiscuidos en un proceso gozamos de ese derecho a la tutela judicial efectiva, y en este caso concreto, a la comunidad de la prueba. Que la prueba sea comunión, sea para todos, no solo para una de las partes, es para todos. Si una de las partes presenta un medio de prueba, pues prácticamente lo tiene que compartir con la otra parte. Es parte de los derechos humanos, parte de la tutela judicial efectiva. La igualdad procesal, pues evidentemente también es parte de la tutela judicial efectiva, donde todas las partes tengan las mismas herramientas y las condiciones para que efectivamente exista esa igualdad procesal. No se puede tratar de igualdad procesal cuando una de las partes tiene mayor acceso al juez, ¿verdad? No hay igualdad. De hecho, y ahora al menos esto sí se ha logrado, que los jueces ya no pueden atender a personas en una sola parte. Si quiere atender a una de las partes, tiene que notificarle a la otra parte para que, si tiene deseo de comparecer juntamente con la otra, para entablar una conversación. Eso es lo lógico. Pero aquí anteriormente, y bueno, después no se hará algunas veces todavía, donde hay reuniones privadas de una parte con el juez, imagínense qué sospecha puede encargar, ¿no? Aunque hable por cuestiones formalistas, aunque hable por qué otra circunstancia, ya es un acercamiento y pone en una desigualdad a la otra parte. La idea es que las partes tengan las mismas herramientas y las mismas condiciones de un juicio. Derecho a recursos legales. Esto es parte de la tutela judicial efectiva. Cuando a alguien se le niega un recurso, se le está violando la tutela judicial efectiva, y especialmente el derecho a plantear recursos legales. Todos tenemos derecho, después de una resolución de un juez menor, a acudir a un juez superior para que revise las resoluciones. De repente hay incongruencias, o de repente hay errónea interpretación de la ley, errónea aplicación de la ley, pues ahí es donde el tribunal de alzada tiende a corregir esas circunstancias. Por eso es necesario acudir a esos recursos legales. Y parte de la tutela judicial efectiva, tenemos derecho de acudir a esos recursos legales. Recordemos que mientras se está tramitando un recurso legal, un recurso, una impugnación, la resolución no está firme. Y si no está firme, no se puede ejecutar esa resolución. Falta firmeza, falta que la conozca el tribunal de alzada. Fundamentación de las resoluciones es un derecho también, es parte de la tutela judicial efectiva. Todos nosotros tenemos derecho a que las resoluciones de los jueces sean bien argumentadas, bien fundamentadas. Cuando se habla de fundamentación de resoluciones, no estamos hablando de mi decisión se fundamenta en el artículo tal, no. Estamos hablando de argumento, de sustento, que el juez pueda convencer al leer la sentencia, que convenza el por qué tomó la decisión. Esa es argumentación, esa es fundamentación, y es una exigencia de derechos humanos
la fundamentación de resoluciones. Cuando usted tiene una resolución con poca motivación o sin nada motivación, que hay un montón, déjenme decirles que la inmensa cantidad de sentencias que se revocan es por falta de fundamentación, una gran cantidad, porque el juzgador no argumenta correctamente, entonces el de alzada determina una falta de fundamentación y como es un derecho humano que afecta a la tutela judicial efectiva, se declara con lugar. Otro tema es la ejecución de las sentencias. Cualquiera diría, bueno, ejecutar las sentencias, pues definitivamente cuando una sentencia firme, en forma automática se tendrá que ejecutar. Y así debería ser, y no debería haber ni un solo problema. El problema es que la realidad dista mucho esto. Anteriormente se luchaba tanto con el tema de las adopciones de niños, como ustedes no tienen ni la menor idea, y se luchaba tanto porque cuando los jueces declaraban adoptabilidad, declaraban adoptable un niño abandonado, se terminaba todo el caso, la sentencia estaba firme, la sentencia se enviaba al Consejo Nacional de Adopciones y allí venía el Consejo y apelaba. ¿A cuenta de qué apelaba? Si primero no era parte. Segundo lugar, ya la sentencia tenía hasta 2 o 3 meses de haberse emitido. Y eran grandes problemas. Y todos porque no querían ejecutar las sentencias, imagínense, de adopciones. Por eso es que no se extrañen ustedes que hay niños de 11, 12 años, 13 años sin adoptar. Eso sería una bonita investigación. ¿Por qué esos niños de 12, 13 años sin adoptar no se adoptó? ¿Por qué el Consejo Nacional de Adopciones impugnaba? Si él lo único que tenía que hacer es ejecutar su sentencia, la sentencia nada más. Otro caso pasa en los adolescentes en los casos penales. Hay adolescentes que han cometido 4 asesinatos, ojo, 4 asesinatos en diferentes formas y en diferentes épocas. Y han sido juzgados por 4 procesos, 4 juicios totalmente diferentes los 4 juicios. Pero cuando se le discute el juez, el adolescente, que solo puede puede cumplir una sola sentencia de 6 años, porque según la ley, ellos solo 6 años es la pena máxima. Entonces ahí encontramos otros problemas. ¿Va a cumplir 24 o solo 6? Es complicado. Hemos logrado ir zanjando y ya creo que ya más o menos quedó claro que tendrían que ejecutarse una en pos de la otra, porque hay 4 víctimas, 4 familias. Es complicadito. Sí, doña Noemí, cuéntenos. Noemí, cuéntenos. Naomi, perdón. Naomi tiene levantada la mano. Okay. Entonces, ahí es donde uno mira, bueno, aquí, y ahí viene la tutela judicial efectiva. Las sentencias tienen que ejecutarse. Tienen que ejecutarse. En el ámbito penal, también la tutela judicial efectiva requiere unos aspectos importantes como el derecho a ser informado en el momento de ser detenido, en el momento de ser sindicado. Se le tiene que informar de cada una de las circunstancias por las cuales motiva un proceso penal. El derecho a no declarar contra sí mismo o de sus parientes también es parte del derecho penal y parte de la tutela judicial efectiva en derecho penal. La famosa presunción de inocencia. La presunción de inocencia es famosa porque todos la conocemos, porque todos la decimos.
pero la verdad es que todos la violamos, porque la idea es presuma la inocencia, independientemente de la cara o tatuajes que tenga, se presuma su inocencia. Pero acá no, aquí se presume la culpabilidad. Y por eso es que tenemos tanta prisión preventiva. Están los famosos presos sin condena, una cantidad inmensa de presos sin condena que llevan 7, 6, 9 años en prisión y sin condena. Aquí hay una sentencia interesante que la vamos a ver con ustedes, la última, una de las últimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, sobre la prisión preventiva oficiosa, donde, al igual que nosotros, el legislador le ordena al juzgador que no debe dar medida sustitutiva en determinados casos. Y aquí dice uno, ¿y la presunción de inocencia, pues? ¿Dónde está? Y además el único, aquí hasta violación a la independencia judicial existe, porque aquí el único que puede decidir si hay prisión preventiva o medida sustitutiva, ni más ni menos que es el juez. ¿Cómo es que el legislador en términos generales dice cuando a alguien se les indique? Y mire qué peligroso es. El Estado con esa norma, olvídese, a usted lo puede sindicar de un asesinato y no le da prisión y no le da medida sustitutiva, porque el legislador le prohibió al juzgador. Mire qué horrible es esto, de veras, horrible. Y uno se pone a pensar, ¿qué pasará si un caso concreto, usted como juzgador, está conociendo el hecho y con todas las pruebas y determina que existe un homicidio, pero por error en los elementos objetivos de las causas de justificación? Imagínese usted, existe un homicidio cometido por error en los elementos objetivos de las causas de justificación. Pero como el legislador dijo que todo lo que es homicidio, pues no hay medida sustitutiva. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, eso es violatorio a la presunción de inocencia. También dentro de la tutela judicial efectiva en el ámbito penal también existe el non bis in idem o el ne bis in idem, que significa, ustedes ya lo saben, que no puede tenerse dos procesos, una misma persona por los mismos hechos. Si el Estado con todo su aparato ya determinó un sobreseimiento o ya determinó una sentencia absolutoria, ya no puede reabrir el caso, en absoluto. Non bis in idem. Y también un tema importante dentro de la tutela judicial efectiva es el asunto de las penas resocializadoras, que todas las penas tienen que ir de conformidad con el artículo 19 de nuestra Constitución, que las sanciones penales deben de llevar el objetivo de la reeducación y resocialización. Entre los principios de derecho penal está la humanidad en las penas, y aquí coincide exactamente con esto. Por eso la pena de muerte es una pena inhumana y es antirresocializadora. Además, con la pena de muerte ya todos sabemos que, de conformidad con el abolicionismo ya prácticamente dado en Guatemala a raíz de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente la de Fermín Ramírez y Rascacó, y que provocó una sentencia nuestra de la Corte de Constitucionalidad, que en la Corte de Constitucionalidad establece que con base en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró inconstitucional las penas de muerte en todos los delitos que ya estableció y consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, pena de muerte ya no se puede aplicar en Guatemala. Es imposible, imposible. No solo por dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que por una sentencia de nuestra propia Corte de Constitucionalidad que declaró ya inconstitucional las penas de muerte. No la pena de muerte, porque esa está en la Constitución, sino las penas de muerte que estaban en el Código Penal y sus reformas, incluyendo una de la ley contra el narcotráfico. Ahí también había una. Entonces,
prácticamente pena y muerte, por más que nos vengan a decir los políticos, es que vamos a imponer la pena de muerte. No se puede, jóvenes, de verdad, es imposible, imposible. Bueno, entonces esto es lo que es la tutela judicial efectiva, como un derecho fundamental, como un derecho humano. Dentro de los derechos individuales, dentro de los derechos civiles y políticos, pues encontramos también el derecho a la seguridad, el derecho a la protección de la ciudadanía en cuanto a la seguridad jurídica, social, personal. Así también tenemos el derecho a la integridad personal, a esa integridad física y psicológica de las personas. El derecho al honor, evitar el daño moral que se le puede hacer a las personas. El derecho a la familia, todos tenemos el derecho humano de tener y disfrutar de una familia, el derecho a la religión, a la libertad religiosa, el derecho a la intimidad. Esto es muy importante. De hecho, en el libro pueden encontrar ustedes una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde sancionaron a Francia, porque Francia nunca condenó a un sujeto que violó la intimidad de otro. ¿Cómo violó la intimidad de otro? Cosas que aquí nos pasan en Guatemala. Lo que yo les he expuesto de los ruidos sonoros que hacen la música. Usted disfrute su música, disfrútenla, pero que no empiece a afectar el derecho a la intimidad de otro. Porque cuando hay un ruido que traslada y se va para su casa, jóvenes, ahí le está afectando su intimidad. Usted está viendo su canal de televisión y hay un ruido, de veras. Es atentar a la intimidad. Y esto, vuelvo a insistir, hay una sentencia del Tribunal Europeo que sancionó a Francia por eso. Porque una persona en los apartamentos tenía un bullicio tremendo que afectaba la intimidad de las personas. Eso es importante. Lo que pasa es que nosotros aquí a veces miramos que esas cosas son comunes, pero no deben de ser comunes. Recuerden que su derecho termina cuando empieza a afectar el derecho de los demás. Yo quiero oír libremente mi música, escúchela. Nadie le está poniendo una pistola en la 100 para que usted cambie de emisora, no. Pero cuando ya esa música ya traslada a las paredes del otro vecino, ya no se puede. Ya no se puede, ya no se debe, porque está afectando un derecho humano. El derecho a la propiedad, el uso y disfrute de la propiedad, el derecho a la nacionalidad, que todos tenemos un vínculo con una nación, el derecho al asilo por una persecución política. Hay personas que tienen que irse a otros países, el cual le va a brindar la protección. Elegir y ser electo, un derecho fundamental, un derecho donde todos tenemos prácticamente, es un derecho humano para elegir o que nos elijan. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que hay que ser menos formalista para ese tema. El derecho a petición, pues todos lo sabemos, el derecho a petición, el derecho a asociación, el derecho a reunión, la libre expresión del pensamiento como derechos individuales. Estos son los derechos civiles y políticos. Y les vuelvo a recordar que todos estos derechos civiles y políticos tenemos en un pacto internacional que se llama Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también en el Pacto de San José. Los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, estos derechos pues se consolidaron ya por vez primera en una constitución en el año de 1917 por la Constitución de Querétaro, México, y después ya los alemanes en la Weimar en el año de 1919 ya los establecieron como constitucional. Y qué interesante, porque nuestro medio, nuestra Constitución los establece taxativamente desde el artículo 101 en adelante, del 101 al 130 y algo, contiene estos derechos económicos y sociales, especialmente el derecho al trabajo. Que el derecho al trabajo lo tenemos que establecer como el derecho que tenemos nosotros a una actividad que nos proporciona los medios para nuestra subsistencia y hace efectivo las condiciones justas, equitativas y satisfactorias. Ese es el derecho al trabajo, que tenemos ese derecho
de que se nos proporcione los medios para la subsistencia y así hacer efectivo las condiciones justas, equitativas y satisfactorias. Dentro de ese derecho al trabajo hay varios derechos que tenemos la ventaja que nuestra Constitución nos lo dice. La Constitución nos habla del derecho a un salario justo, el derecho a las vacaciones, las jornadas bien determinadas con los horarios, jornada ordinaria, mixta y nocturna. También cuando alguien trabaja de más, pues tiene derecho a esas horas extras, el descanso semanal, la indemnización en caso de un despido injustificado. Miren, todas esas ventajas que se tienen en el ámbito laboral y que especialmente están consolidadas en nuestra Constitución. Son derechos consolidados y derechos fundamentales. La seguridad social, pues tenemos ese derecho a la salud, al trabajo, a la vejez, a la incapacidad para trabajar. Es parte de la seguridad social. El derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, a la educación, el derecho a la cultura para disfrutar las artes y los progresos científicos. Estos son los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, que también obviamente están en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y un protocolo del Pacto de San José. También tenemos los de tercera generación, que son los supranacionales. Aquellos son los individuales y los colectivos. Ahora aquí están los supranacionales, que salen de la nación. Y aquí tenemos los derechos, por ejemplo, esos derechos complementarios, que lo que persiguen es un mundo feliz, con un medio ambiente sano y obtener un desarrollo del ser humano. Este es el objetivo de estos derechos complementarios y especialmente están en la libre determinación de los pueblos, donde las naciones tienen la plena libertad de decidir y poner en práctica su política y desarrollo económico y social. Es la libre determinación de los pueblos. Se dice bonito, pero ya a la mera hora no es tan fácil, ¿verdad? Y también que todo ser humano puede reivindicar su pertenencia a alguna comunidad étnica, religiosa o lingüística. Puede hacerse así a través de ese derecho humano de la libre determinación de los pueblos. Dentro de los derechos de los pueblos o de solidaridad, también encontramos ese derecho al medio ambiente. Ese derecho al medio ambiente que es de todos nosotros. Es un derecho y una obligación. Yo parto de la idea que todo se empieza, aparte de las políticas estatales, se debe de empezar con educación, formarnos y formar al resto con nuestros actos. El grave problema es que miramos, independientemente de la condición económica de cualquier persona, tirando botellas plásticas, tirando vidrios, tirando basura en las propias calles. Y lo peor es que no tienen ni siquiera sentimiento de culpa de nada. O sea, tiro esta botella, tiro esta lata de cerveza. No tienen ni siquiera sentimiento de culpa de nada. No sé si se ponen a pensar, ¿quién va a recoger eso? Se da en las mismas colonias. Hay gente que tira las bolsas, los risitos, y no se ponen a pensar que no solo por el ornato en sí y afecta al medio ambiente, sino quién recoge esto. Y creo que tenemos que empezar desde nosotros mismos, desde nuestro hogar y nuestra acción, a cambiar con los propios niños y con nuestro propio entorno, esperando que esto se vaya reproduciendo. Por ejemplo, si usted va en su vehículo, usted sabe que tiene que llevar una bolsa. Tiene que llevar una bolsa porque siempre va a haber basura. No hay que tirarlo a la calle. Tirémoslo acá. Tenemos una bolsa de basura y cuando encontremos el lugar apropiado, la depositamos. También políticas del gobierno municipal también son escasas. A veces no encontramos basureros en los parques, en las calles. ¿Qué pasa? Miren, yo soy de una aldea, orgullosamente lo digo. Pero en esa aldea, lamentablemente, todos los desechos de los baños, ¿a dónde cree usted que va a parar?
es que ya no hay forma de expresarme. Va a parar al río. Son aquellos tubos de plástico PVC naranja, todos como que alguien donó esos tubos para sacar todo su desagüe al río. No nos ponemos a pensar que esa es agua para beber. Vaya, pues, o para bañarse. Pero es agua para beber. Imagínese usted en otros estados, en otros países, el río, un lago, cómo se cuida, porque es para nosotros, eso es vida. Aquí no. El desagüe, dice. Todo se va para el agua, todo se va para el río. Es triste. Es educación. Pero no solo en las aldeas, no solo en los pueblos, aquí en la capital también lo veo, constantemente. Entonces, si queremos un mejor medio ambiente para el futuro, empecemos por nosotros mismos también a autoeducarnos y educar a nuestro entorno. Independientemente que nosotros podamos ver que otros están tirando basura, que duele, a mí me molesta, pero bueno. Si es en su colonia, recoja su basura, tal vez así le da un poco de pena a su vecino, tal vez. La basura hace mucho daño. Entonces, es parte de lo que son los derechos humanos de los pueblos de solidaridad. También está el derecho a la paz. Este derecho es del principal propósito que tiene las Naciones Unidas, como lo vamos a ver en su momento. El principal propósito de las Naciones Unidas es velar por la paz y seguridad mundial. Y esto lo que quiere es evitar conflictos entre estados, evitar que profundicen y tratar de utilizar métodos alternativos y pacíficos para resolver los conflictos. Esa es la idea, eso es lo ideal. Que ya en el mundo encontramos algunos conflictos, algunas guerras, pues son situaciones que es lo que no se quiere para la humanidad. Cuesta mucho a veces sentar cabeza y decir, no, hombre, evitemos conflictos y solucionémoslo pacíficamente. A veces eso cuesta. Cuesta entre tres parientes, no digamos ya un conjunto de intereses geopolíticos que es donde estamos. Un tema importante también, quisiera que alguien me leyera el artículo 45 de su Constitución, por favor. 45 de su Constitución. ¿Qué dice el 45 de su Constitución? Buenas tardes, licenciado. Si gusta, le leo. Por favor, Yasmín. Artículo 45. Acción contra infractores y legitimidad de resistencia. La acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. Excelente, excelente. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama, doctrinariamente lo pueden buscar en cualquier lugar, esto se llama desobediencia civil y se practica constantemente. Lo que se quiere es un derecho, es el derecho de masas sociales. Cuando un conglomerado de masa social está en desacuerdo con determinadas leyes, normas que creen que vulneran garantías constitucionales o conductas o actuaciones de gobernantes que se considera que violan garantías constitucionales, surge este artículo 45, que es un derecho de las masas de manifestarse, exponerse y indicar los desacuerdos por una determinada ley o conductas de los gobernadores. Y esto es importante, por eso necesitaba que lo oyeran, porque se da mucho en las manifestaciones, se da mucho por ejemplo,
Recuerdo yo cuando se dio el caso, cuando se prohibió que los motoristas solo se usara, no, se prohibió que usaran las dos plazas de las motos, que solo uno podía andar en moto. Ahí muchos se consideraron que le estaban violentando su derecho humano, su derecho al uso y disfrute de su propiedad. Y especialmente cuando el uso y disfrute de su propiedad dice que hay dos plazas. ¿Cómo es que el gobierno me viene a decir que solo en una plaza? Hay asaltantes y hay motoladrones. Bueno, eso es otra forma que el gobierno tiene que actuar, pero no violentando mi derecho. Entonces hacen manifestaciones, surgen las motos, boom, 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 día y noche, para exponer ante la población, ante el gobierno, que esas conductas están violentando, o normativas están violentando esas garantías constitucionales. Esa desobediencia civil es tema bien interesante. En otros países pues ya son un poco más expresivos, haciendo notar y haciendo valer sus inconformidades con normas, y especialmente también por algunas conductas de los gobernantes. Esto es desobediencia civil, lo tenemos en el artículo 45 de nuestra Constitución. Al hablar sobre los derechos individuales, los derechos colectivos y los derechos de solidaridad, es necesario también tener en cuenta lo que dice el artículo 138 y 139 de la Constitución. El 138 y 139 hay temas importantes que vale la pena tomar en cuenta, y es lo que son las suspensiones de garantías constitucionales. Ya tenemos nuestros derechos constitucionalmente establecidos, sin ningún problema. Ahí están, constitucionalmente. Pero hay circunstancias que el Estado, a través de la Ley de Orden Público, por razones de calamidad, estragos naturales, perturbación a la paz o seguridad del Estado, puede emitir ciertos estados de excepción. Esos estados limitan la libertad de acción, el interrogatorio judicial de detenidos, la libre locomoción, limita la libre reunión, la manifestación, la aportación de armas y la huelga. Y esto tenemos nosotros la experiencia de haberlo vivido en estos últimos tiempos por el famoso COVID. Máxime cuando empezó el COVID, todos estábamos asustados, y ahí pues el Estado, el gobierno pues declaró ciertos estados de excepción, como el estado de prevención, alarma y sitio. Recuerdo yo, estos estados de prevención determinaba qué garantías, que esos derechos individuales y esos derechos colectivos estaban limitados. Ahí donde nos limitaron ese derecho a locomoción. Cuando ustedes no estaban en una fiesta a las 5 o 6 de la tarde. Pero esos días no se puede. Tengo derecho a locomoción, mi derecho está regulado en la Constitución. Sí, pero hay un estado de excepción. Y esos estados de excepción también lo establece la propia Constitución en el artículo 138, que también se va directamente a la Ley de Orden Público, que es una Ley de Orden Público constitucional, aunque sea que es antes de la Constitución, pero la propia Constitución actual la legaliza y le da la vigencia correspondiente que hoy tiene. O sea, se los menciono porque también existen, si bien es cierto, esos derechos fundamentales inviolables que tenemos, también es cierto que el Estado, a través de los estados de excepción, puede limitar esos derechos utilizando la Ley de Orden Público, que lo señala el artículo 138 y 139 de nuestra Constitución. Tomando en cuenta esto, también el artículo 58 y 66 de la Constitución establecen los derechos de los pueblos indígenas, que ya hablamos un ratito sobre esto, pero solo para complementar. Y les dejé pendiente un conversatorio, les dije, sobre el derecho constitucional penal, que todos miramos, aunque ahora es menos, cuando las autoridades ancestrales de una determinada comunidad juzga a una persona, lo sentencia y ejecuta de una vez la sentencia frente a
a un conglomerado de personas y se hace público. Y muchos de nosotros aplaudimos porque decimos, esa sí es justicia, esa es una justicia pronta y cumplida. Así debe de ser toda la justicia, lo dicen ustedes. Pero yo no sé si nos hemos puesto a pensar si esa justicia pronta y cumplida que se hace en menos de 2 horas o 1 hora lleva todas las garantías judiciales anteriormente vistas, llevará todas las garantías especialmente de la tutela judicial efectiva. ¿Será que se cumple el derecho a defensa técnica? Ahí no hay abogado, ahí solo usted, el sindicado, y no hay abogado. Se violó el derecho de defensa técnica. ¿Será que se garantiza el derecho a recurso legal? ¿Será que se garantiza el derecho a recurso legal? Tampoco, porque de una vez lo sentencian y lo ejecutan. No es que le van a dar sus 3 días, man. Lo condenamos a 20 azotes. Ahora esperamos que a ver si impugna. No. De una vez. ¿Será que se garantiza el derecho, como es penal, al principio de legalidad? Recordemos que el principio de legalidad penal es un derecho para nosotros como ciudadanos. No es para el Estado, es para nosotros. Al contrario, el principio de legalidad es el límite al jus puniendi, el límite al Estado para sancionar, porque el principio de legalidad es una garantía para nosotros, porque nos está diciendo que el Estado únicamente puede perseguirnos por las conductas que están en ley, y también únicamente nos podrá imponer por las sanciones que están en esa ley. Pero los azotes no están en ley, la quitada de pelo no está en ley, que los pongan a caminar o descalzos no está en ley. Entonces, el principio de legalidad, jóvenes, ustedes ya lo saben, es fundamental en el derecho penal. De hecho, si ustedes se recuerdan, cuando se habla del jus puniendi, es la potestad absoluta que tiene el Estado para sancionar. Y de ahí esto coincide con el 203. Y como la tutela judicial efectiva habla de la imparcialidad y la independencia judicial. Entonces, parte de la independencia judicial es que el único ente encargado de administrar justicia es la Corte Suprema de Justicia y sus tribunales. Es el único ente. Y esto lo regula el 203, último parrafito. El 203, último parrafito, dice, y mire qué interesante, dice, ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Para el que no me lo crea, léase el 203, último parrafito. Ninguna otra autoridad, ninguna otra, podrá intervenir en la administración de la justicia. Ninguna otra. Lo dice la Constitución. Entonces, este grupo de autoridades pertenecerán a la Corte Suprema de Justicia. No. Y lo dice el 203 de la Constitución. Pero es que ellos se basan de conforme al convenio 169. Ok. Vamos a ver qué dice el convenio 169. Y yo los invito, cuando tengan tiempo en sus tiempos de ocio que puedan tener y estén interesados en el tema, búsquese y léase, y es más chiquito, el artículo 9 del convenio 169. 9. Y el artículo 9 del convenio 169 dice que las comunidades pueden administrar justicia penal de conformidad a sus costumbres. Ningún problema. Pero, ojo, hay un pero. Pero, dice, siempre y cuando no violen derechos humanos, ojo, el derecho a defensa técnica es un derecho humano, el derecho a un recurso es un derecho humano.
Pero hay otra cosa, y dice, y siempre y cuando tampoco no contradiga el sistema jurídico nacional. Escuchen, siempre y cuando no contradigan el sistema jurídico nacional, o sea, la Constitución, siempre y cuando no contradiga la Constitución. Y la Constitución está diciendo, 203, ninguna otra autoridad podrá administrar justicia. No se puede. No se puede. Perdonen ustedes, pero no se puede. Máxime, si ustedes ya vieron derecho penal, saben el jus puniendi. Saben el 203 de la Constitución, el único ente encargado de administrar justicia es la Corte Suprema de Justicia. El único ente. Pero aquí sale una cosa interesante, muy interesante. Surgió una idea, para mí, de la más brillante, en el año 1997, en el ámbito de justicia penal, cómo empatar la justicia estatal con la justicia consuetudinaria. Y es bien interesante porque ustedes miran en el subcódigo procesal penal la creación de juzgados de paz comunitarios. Mire, eso me encantó la idea, porque ahí sí se perfecciona la unión entre la justicia consuetudinaria con la justicia estatal. ¿Por qué existe unión? Por lo siguiente, los juzgados de paz comunitarios están integrados por 3 jueces. Pero ¿quién elige a los jueces? No es la Corte Suprema de Justicia. Quien elige a los 3 jueces es la comunidad. La comunidad elige a sus jueces. Ya electos los jueces, ellos se van a juramentar. ¿A dónde? A la Corte Suprema de Justicia. Ahí está bien. Porque empata el 203. Y el 203 dice que el único ente encargado de administrar justicia es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, ellos son electos en su comunidad. La Corte no se mete en eso, más que solo le llevan los electos. Y ya los electos, la Corte los juramenta. Y algo más, la Corte les paga el salario. O sea, prácticamente son electos por la comunidad, pero la Corte los absorbe de conformidad con el 203. Pero algo más importante, interesante aún, es que los jueces de paz comunitarios deben de juzgar de conformidad a las costumbres de la comunidad. O sea, no deben de juzgar de conformidad al Estado, sino de conformidad a las costumbres de la comunidad. Mire cómo empata esto. Son 3 jueces electos por la comunidad para que ellos juzguen a su comunidad con base en las costumbres. Pero no se olviden del 203. Y el 203 dice que es la Corte Suprema de Justicia. Perfecto. Entonces la Corte Suprema de Justicia los va a juramentar y les va a pagar el salario. Y hasta el momento hay 5 juzgados de paz comunitarios. Pero como ustedes sabrán, siempre hay un pero en la sopa, ¿verdad? Estos juzgados de paz comunitarios, yo tuve la oportunidad de ir a hacer una investigación sobre esos juzgados de paz comunitarios hace muchos años. Y creo que no ha variado la situación. Lamentablemente, todos o la inmensa mayoría de jueces de paz comunitarios se dedicaron a estudiar derecho. Ya se fueron a las universidades. Y ahí pues quiera que no les cambian ya empezaron a aplicar del derecho estatal. Y otra cosa peor. Ya se politizó y determinados grupos de la comunidad quieren imponer sus jueces. Y ya hay una comunidad por ahí, un conflicto enorme porque hay 2 grupos y cada grupo quiere colocar a sus jueces. Entonces, ahí está la problemática, pero no cae la menor duda que para mí
si esto, yo creo que se abandonó un poquito, los juzgados de paz comunitarios, si no se hubiesen abandonado, los juzgados de paz comunitarios fueran, pero de una manera excepcional, porque es la forma de compatibilizar tanto la justicia estatal con la justicia consuetudinaria. Se los digo porque hemos visto solo la justicia consuetudinaria penal y se ha popularizado enormemente, pero casi nadie ha cuestionado el tema de la tutela judicial efectiva. Y el mismo convenio 169 lo dice. Convenio 169 no puede ir detrás, no puede estar en contra de esto, de los derechos humanos, porque ni modo que por privilegiar los derechos humanos de otros se van a perjudicar los derechos humanos de otras personas. Sí, doña Rosario, cuénteme. Gracias, Lick. Entonces, ¿dónde queda este principio que la ley es igual para todos? Si se considera que los jueces de paz comunitarios pueden aplicar de acuerdo a sus costumbres una ley y quienes no pertenecemos a esa comunidad se nos aplica otra ley. Entonces, ¿dónde queda esa igualdad que debería de ser la ley aplicable para, o sea, digamos que igual en condiciones y todo para todos como guatemaltecos? Me parece excelente, doña Rosario, me parece excelente. Lo que pasa es que aquí entramos a que hay unas comunidades, y esta es la esencia de las comunidades indígenas o de comunidades pequeñas, donde ellos han conservado cierta cultura y se les reconoce esa pertenencia y ellos tienen el derecho de conservar su cultura. Entonces hay algunos actos, obviamente no estamos hablando de delitos mayores, ¿no? Usted, asesinato en todos lados, homicidio en todos lados, violación es violación en todos lados. Lo de los juzgados de paz comunitarios solo son para delitos menores, sencillos, que por razones de la comunidad, yo no sé si ustedes vieron o trabajaron el error de el error de prohibición culturalmente condicionado. Ahí se mira el tema de las comunidades, que hay comunidades que están muy arraigadas a determinadas costumbres, porque recuerden que son pueblos originarios, entonces se les debe de conservar su cultura, y si dentro de la cultura está la forma de ciertos castigos, pues se les permite, siempre y cuando no violen derechos fundamentales. Es por eso, es tratar de conservar esa cultura que es ancestral. Bueno, Cestir, no delitos graves no. Aunque lamentablemente hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la CC que han avalado justicia consuetudinaria hasta por violación de niños, y eso no debe de ser. ¿Algún otro comentario, duda, compañeritos? Bueno, si no hay más, nos miraríamos el próximo viernes. Y perdone, doctor, entonces aprovechando que ya cambió de tema, fíjese que no me quedó claro cómo se examinará ahorita con el primer parcial y qué temas se van a tratar, o si, por ejemplo, los temas que mencionó del libro. El viernes se lo cuento, doña Rosario, el viernes. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a ver muy amable. Sesión antes del examen, ya muy rapidito pusieron los exámenes, pero bueno. Bueno, jovenazos, pasen buena noche, se cuidan.